Ok, la clase pasada vimos de forma muy somera que necesitamos un buen soporte para trabajar nuestra pintura, pero creo que ninguno de las clases que ustedes han tomado hemos platicado tan a fondo de los soportes. Es importante saber que para que tu pintura se mantenga estable, pues necesitamos un soporte estable. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más duradero sea nuestro soporte, menos cuidados de conservación va a necesitar. Aquí hemos experimentado con muchísimos soportes y entre ellos está el cartón gris, que es pues bastante económico, muy fácil de encontrar y fácil de preparar. Con un poco de pegamento blanco con agua destilada hacemos la base de preparación y con eso podríamos ya pintar directo sobre este cartón gris. Para hacer ejercicios es muy económico. Y la mezcla la comercializan, la mezcla de la que les hablo, de pegamento y agua destilada, le conocemos como sisa o en inglés size. Y esto no es más que PVA con agua. Si lo compran en la marca de Gamblin, la verdad es que es bastante caro. Yo recomiendo pues que nos vayamos a la más económica, que pues, es el pegamento blanco artesanal de la Comex con agua. La proporción es 2 volúmenes de pegamento por 1 volumen de agua, para que no quede tan diluido. ¿Y agua destilada, o sea, agua potable? Puede ser agua potable o se recomienda mejor agua destilada porque pues, pero puede ser agua potable de garrafón, de la que bebemos. Entre menos pues sí, bacterias y sustancias tenga, es muchísimo mejor para que no genere hongo. Entonces este es uno de los soportes que hemos trabajado. Otro que también ha sido muy usado aquí es el MDF de caubilla, que son las maderitas en donde están trabajando ahorita. A esto igual le aplicamos una capa de la sisa, y con una capa de la sisa es más que suficiente para poder trabajar. Este tiene un entonado que fue con sombra natural y encima pues más bien dibujé, le puse la sisa y encima puse el entonado. ¿Por qué lo hice de esa manera? Porque el grafito, como tiene un aglutinante que hace que el grafito se adhiera al papel y no necesite un barniz posteriormente como lo sería con el carboncillo, quiere decir que tiene una grasita, que eso en algún momento a mí no me ha pasado en mis pinturas, pero supone cierto riesgo porque se puede separar la pintura, ¿ok? Entonces eso es importante saber, que si vamos a trabajar con grafito, hacer nuestro dibujo, sellemos encima del grafito para que no haya riesgo de que el óleo se levante. Otra forma de comprobarlo pues, es que pues, dibujen y encima pinten y vean qué sucede con el paso de los años, pero es difícil saberlo porque pues, se necesitarían unos... Bueno, se dice que si está mal hecho, al año sale cualquier imperfección, pero pienso que con el grafito, si es muy delgada la línea, no creo que pase mucho. Pero bueno, la recomendación es que grafito, sellador y luego las capas de óleo. Este es otro de los soportes. También algo que se ha utilizado, aquí no lo usamos mucho, pero es el soporte de Macocel o Fibracel, que es este como cartón comprimido, que no es MDF, pero tampoco es cartón, como que es ahí un intermedio. Y pues es bastante económico. Pues a mí no me gusta mucho porque pues sí, no sé, preferiría, si me voy por lo económico, el cartón gris, como que tiene una mejor apariencia, pero bueno, si les interesa también trabajar sobre esto, pues al final de cuentas es muy parecido al cartón gris. No usan mucho como para manualidades, ¿no? Así es, Miguel. Ajá. Sí, pues son materiales económicos que podemos utilizar para trabajar rápido, ¿no? Si lo que queremos es practicar. Otro, este ya es el MDF de 12 milímetros, este va a ser imposible que se te pandee. Entonces es importante mencionar que estos que son delgaditos, con el tiempo, si absorben la humedad, se tienden a pandear, ¿no? Se empiezan a curvear. Entonces lo que recomendamos es trabajar sobre láminas de MDF de 12 milímetros. Estas es imposible, bueno, no imposible, pues necesita muchísima presión para poder pandearse. ¿Qué tenías que preguntar? Si se enmarcan, o sea, si lo mandas a enmarcar y lo ponen como con, no sé, con un vidrio o con un cristal, ¿también se puede pandear o enmarcado ya no? Con el vidrio le puede ayudar, pero la humedad, si no está bien sellado el marco, si no es un marco museográfico y le entra humedad, es fácil de que absorba humedad, se pandee y genere hongo. Estos yo lo que recomiendo es que se sellen por los dos lados, ¿ok?
O sea que así como le aplicamos el resistol con el agua de un lado, también lo hagamos por el otro y de preferencia por los cantos. De esa manera se encapsula e impide que entre bacterias, humedad, hongos, ¿no? Y que se abran las fibras del soporte. Pues, como les decía, lo único es que es pesado, difícil de maniobrar y pues también difícil de almacenar, ¿no? Creo que piezas chiquitas como esta está bien, pero pues más grandes se vuelve un poquito más complicado de trabajar, ¿no? Y entre más grandes es más probable que se pandee también, aunque sea de este grosor. Luego tenemos el mismo soporte de caubilla, MDF de caubilla, pero con una capa de, bueno, le pusimos una tela, en este caso creo que fue lino, ¿no, Arti? No me acuerdo. Sí. Puede ser lino o puede ser manta y encima pusimos la base de preparación. Creo que en términos de conservación, esto sería lo más recomendable si quisiéramos trabajar algo económico. Que la tela se adhiera al soporte, a la madera, la tela se prepare y encima de la tela pintemos. Porque si la madera se daña o si le entra hongo, un restaurador podría levantar la tela y cambiar el soporte, ¿va? Aquí como que podría entrar la duda de, bueno, ¿por qué utilizo un soporte rígido y no me voy directo al lienzo, ¿no? Si al final de cuentas no importa el soporte y si se daña lo puedo reemplazar. Por el hecho de que, pues en teoría el óleo y todas estas prácticas de la pintura con aceite, como el temple también, necesitan un soporte rígido y estable para que el movimiento, más bien que no tenga movimiento, porque con el movimiento lo que genera es que se craquele con el tiempo. Pero necesitan pasar bastantes años para que suceda. Aunque bueno, es recomendable. Si trabajamos cosas muy finitas, muy detalladas, pues lo mejor es trabajar sobre estos soportes que son rígidos y completamente lisos. ¿Ok? Perdón, ¿la tela la pegas con PVA también? La tela la pego con PVA al soporte. Igual, de dos volúmenes por uno. Sí. En la misma sisa. La sisa. Igual es el Macoser. Otro soporte que está ahorita muy de moda es la lámina de aluminio, que es bueno, se comercializa como alucubón o lámina de alucubón y pues prácticamente es un soporte completamente inorgánico, rígido, que no absorbe humedad, que no es poroso y por ende que no va a adherírsele ninguna bacteria, ningún hongo, que de alguna forma se prefiere. ¿Ande? ¿Alucubón? Alucubón, lámina de alucubón, que es básicamente panel de aluminio compuesto, ¿no? El famoso ACM, no sé si lo han visto, óleo sobre ACM, ¿no? Bueno. Es un comprimido de aluminio. Es un comprimido de aluminio. Entonces, lo bonito es que justamente es muy liso. Al ser muy liso, lo van a encontrar de esta manera. Bueno, entonces lo encuentran de esta manera, el alucubón. Es completamente liso, completamente inorgánico. Es un material no absorbente. Quiere decir que es como si estuviéramos pintando sobre vidrio. Lo que se recomienda es darle una buena lijada para que generemos textura y nuestra base de preparación se adhiera. Es importante que se adhiera para que no con el tiempo se vaya desprendiendo. ¿Me puedes pasar, Pau, ahí por allá el retrato de Andy, que está en una laminita chiquita de aluminio? Y Andy, ¿me puedes pasar del refrigerador la mezcla de preparación? Es un bote con tapa roja. Muchas gracias. Bueno, esta también es una lámina de aluminio. Aquí está preparada, pinté directo, pero si se fijan, pues sufrió ahí un accidente y como que se levantó la base de preparación. Por ahí había otro de Andy, que ahí ese sí se desprendió porque no lo lijé lo suficiente. Y entonces apliqué esta sisa y la sisa, al ser un aglutinante de base acrílica, base agua, no penetra, bueno, no es que no penetre, sino que no es tan, ¿cómo decirlo?, como tan adherible como lo puede ser una base de preparación, base aceite. Pues si quieren, échenle ojo para que vean cómo se desprende y vean que, pues sí tiene sus riesgos el trabajar con estas superficies.
Yo lo prefiero en el sentido en que pues nunca se me va a pandear y es bastante fácil de transportar y pues aparte está de moda, entonces pues está padre tener. Se desliza chido, ¿no? Y la pintura, sí, eso depende de la base de preparación. Yo ahorita voy a hacerles un pequeño esquema. Entonces, bueno, todos estos son soportes con los que podemos trabajar. Los más baratos son los de Macocel y cartón con tela. Los más caros son los de aluminio. Al final, dependiendo de la base de preparación, van a fungir de la misma manera. Luego, por mucho tiempo se pintó sobre estos soportes rígidos, por ahí no estoy seguro con las fechas, pero por ahí de 1400, 1500 empezó a surgir trabajar sobre tela, porque se dieron cuenta que no podían hacer obras tan grandes, ¿no? Imagínate, no sé si han visto estas obras que son como de 3 por 7 metros, pues sería muy costoso, muy pesado y muy peligroso transportar una pieza de este material en ese tamaño. Entonces se empezó a preferir la tela. Aquí no tengo un ejemplo de loneta, que es de las telas más económicas y que podemos utilizar para trabajar. Al final, dependiendo de la base de preparación, podemos tener un buen resultado. Y ahorita voy hacia allá. Nosotros trabajamos con lino porque es una tela bastante uniforme. Su entramado no tiene gran variación y es bastante resistente. Entonces, prefiero muchísimo trabajar con el lino. Es bastante estable. Y pues si van a trabajar con formatos bastante grandes, pues es recomendable utilizar la tela. Entonces, si quieren también pasarla para que la puedan ver. ¿Cómo funciona nuestro soporte? Entonces, por ejemplo, hablando de los soportes de Macocel, cartón con tela y papel. Aquí no puse el papel de Helo, pero bueno, es muy similar al cartón gris. Estos tienen pequeños orificios, ¿no? En donde, bueno, no orificios, pues son porosos, en donde al aplicar una capa de mi base de preparación, de mi sisa, que es mi aglutinante diluido, lo que hago es que se adhiere en la superficie porosa del cartón. Si quisiéramos trabajar con impasto, aquí no lo hacemos mucho, pero si quisiéramos trabajar con impasto, necesitamos capas muy delgadas y que la superficie sea lo más absorbente posible. ¿Qué quiere decir? Que las próximas capas que pongamos aquí también tienen que tener cierta porosidad para que nuestros impastos se vayan adheriendo a nuestra superficie. Por impastos me refiero, si conocen lo que es un impasto, ¿verdad? Estas capas de pintura bastante, con bastante volumen. Como no trabajamos con mucho impasto y para aprender la pintura nos vamos a ir con capas delgadas, con que apliquemos una capa de esta es más que suficiente. Sobre la tela. Sobre el soporte, ya sea, en este caso como son ejercicios, estoy hablando de, esto es papel. Esto es papel. Con una capa de esto puedo empezar a pintar. Está preparado. Si mi soporte es rígido, como el alucubón, me voy a encontrar con que no es nada poroso y entonces lo que aplique con el tiempo se puede ir desprendiendo, ¿no? Porque va a quedar no se va a unir, ¿ok? Lo que necesitamos es generar pequeñas grietas con una lija o con un cúter sobre toda la superficie para que se vaya adhiriendo esto. Y aquí voy a cambiar de sisa. Me voy a ir directo a aplicar la base de preparación, base aceite. ¿Cuál es la diferencia? Mi soporte poroso, al ser orgánico, necesitamos sellarlo por completo, generar una película de protección para que, pues sí, para que sus moléculas estén protegidas y no se degraden. Como son orgánicos, al ser orgánico, la materia tiende a degradarse y entonces se empieza a caer. La función del sellador, en este caso mi PVA, lo que hace es poner un recubrimiento y encima ya puedo pintar. No se mezcla la materia de mi soporte con el óleo. Eso es importante. Si vamos a trabajar con óleo, debemos de saber que el aceite tiene un pH que hace que reaccione el soporte si no está protegido.
Mi aluminio, al ser un soporte completamente inorgánico, no necesita este recubrimiento, ¿están de acuerdo? Entonces puedo aplicar directo con el óleo, ¿ok? Sobre este aluminio voy a utilizar directo la base de preparación de base aceite. Aquí es base agua y aquí es base aceite. ¿El gesso es base agua? El gesso es base agua. Entonces aquí... ¿No serviría para el algodón? No. No, porque como es base agua, su adherencia es menor que la del aceite. Y al ser base agua no lo necesitas, porque no necesitas proteger las fibras de tu soporte de aluminio. ¿Va? Ahí puedes aplicarlo directo el ground, la base de preparación de Gamblin. Este gesso, que es de una marca que venden aquí en México, lo encuentran en el Fénix, seguramente también en Casa Serra, es base agua y la carga que tiene es bastante absorbente. Entonces le parece a esto. ¿Va? ¿Qué carga qué carga debe tener para que sea absorbente? Nosotros utilizamos carbonato de calcio, que es un polvo blanquecino, como el talco. De hecho, el talco es carbonato de calcio perfumado. Y si quieren pueden sentirlo para ver cómo se siente bastante idéntico al talco. Lo que hace que es con el soporte, bueno, a ver, déjenme borrar porque siento que estoy haciendo un cagadero. No quiero confundirles. Lo voy a volver a repetir nomás para que sea un poco más explicado. Bueno, tenemos nuestros dos tipos de soporte, el alucubón, que es inorgánico, y todos los demás, papel, cartón, madera, que son orgánicos y por ende son porosos. ¿Ok? Este necesita forzosamente una capa de protección, que es nuestra sisa. Este no necesita capa de protección porque es inorgánico. Eso ya quedó bastante claro, ¿vale? La calcita lo que hace es darle estabilidad a nuestro soporte. Necesitamos que sea lo suficientemente estable, que no se quiebre, que no... prácticamente que no se quiebre, que no se agriete, ¿no? Entonces eso... Y bueno, que también, no sé si les ha tocado pintar sobre soportes que normalmente son los comerciales, que son súper absorbentes y que la pintura no se arrastra. Es porque posiblemente tienen un gesso que es muy absorbente. Eso es bueno si quisiéramos trabajar con impasto. Entonces, estos van a ser el calcita. Podemos saber que para ejercicios, hasta este nivel, estamos bien para trabajar al óleo. ¿Va? No necesitamos más si queremos hacer ejercicios. Yo, para mi obra, y yo se los recomiendo a ustedes si quieren trabajar de esa manera, entre más capas de estabilidad le agreguemos a nuestra obra, va a poder permanecer en el tiempo. Y lo que queremos es eso, ¿no? Que no se nos caiga. Entonces, de este lado, con eso es suficiente, podemos pintar directo si son ejercicios. De este lado, con la sisa es suficiente, si son ejercicios, podemos pintar directo. Para agregar más estabilidad, de este lado voy a agregar mi sisa junto con la calcita para generar un soporte absorbente, ¿ok? Si queremos que no sea absorbente, agregamos otra capa de sisa y de esa manera generamos como un soporte semi absorbente, ¿ok? Que no se va a quedar la pintura, que va a fluir un poco, pero que sí va a tener cierta adherencia. Aquí yo lo que prefiero es agregar la capa de Gamblin, que también es un medio semi absorbente.
Entonces, digamos que estas 3 capas equivalen a esta de este lado. Para agregar esa capa de gambling, si estuviéramos aquí, como es un soporte orgánico y que se puede deteriorar con el tiempo si no está recubierto con esta sisa, necesitamos forzosamente agregarla para poder trabajar con esa superficie. Esa es mi favorita, la recomiendo muchísimo. La venden aquí en Serra, pero bueno, si tienen la oportunidad de gente que lo traiga de Estados Unidos, mejor porque es muchísimo más barata. Ese botecito creo que cuesta como 8 euros, 8 dólares, que son como 160 pesos, ¿no? ¿Y aquí en Serra? Aquí creo que está en 400. ¿Qué? 500. ¿500? No me acuerdo cuando fuimos a comprarla. Estaba acá. Sí está acá. Sí, pues por el tema de impuestos y de importación y demás, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad, compren mucha en Estados Unidos y la traen para repartir. Ok, entonces, para revender. Entonces, pues, hasta aquí, digamos, sería como la parte teórica de la importancia del soporte. Teniendo esto, todo lo demás es el dibujo y todo lo demás es la pintura. ¿Me explico? ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Quedó muy claro como el agua la importancia del soporte? Ok, entonces, si trabajamos con papel, ¿qué necesitan? Sisa y calcita. Sisa, si quieren un soporte semi-absorbente o no absorbente. Calcita, si quieren un poco de absorción. Si no lo mencioné, aquí nosotros preparamos nuestro propio gesso para trabajar con soportes orgánicos, ¿va? Esto no lo aplico en un soporte inorgánico como es el alucubón, porque no se me va a adherir y va a pasar lo que les mostré con el retrato de Andy, que se desprende, porque es bastante fluido. Y la receta es la siguiente. Gesso. Son 2 volúmenes de PVA. PVA es polivinil acetato, básicamente el resistol blanco artesanal. Un volumen de agua destilada o potable. Y dependiendo de la absorción que quieran, si quieren que sea un gesso muy absorbente, pueden ser 3 volúmenes de gesso, de carbonato de calcio, que es el que acaban de ver y que también lo venden en Casa Serra o en La París. Yo prefiero ponerle 2 volúmenes de calcita. Esto es nuestro gesso con el que vamos a trabajar en el semestre para hacer los ejercicios. Más adelante, si cada quien quiere probar esa base de preparación para que también la sientan, pues cómprenla y veamos cómo trabajar con ella. Este es base de aceite, ¿verdad? Este es base de aceite. Pero también funciona para los soportes orgánicos. Sí, pero necesitan un recubrimiento. ¿Por qué? Se come pasar. Porque se come el papel. Pero si lo estoy trabajando en tela. Si lo estás trabajando en tela, la tela es orgánica, necesita un recubrimiento. Sí, creo que yo no le puse recubrimiento, yo le puse directo esto. Pero lo compraste en Casa Serra, ¿no? Tu bastidor ya venía preparado. Sí. Ah, sí. Si el bastidor ya venía preparado, te lo dan como este, le pones un recubrimiento de eso y ya está. Ah. Porque esta tela ya tiene el recubrimiento. Ah, eso es para cuando la tela es cruda. Sí, si la tela está cruda como se las mostré, necesitamos ponerle o gesso, que ya tiene la sisa, pues, ¿no? O sea, si se aplica en el gesso directo, está bien, porque es base agua, ¿va? Base acrílico. Entonces no hay problema, este lo pueden aplicar directo. O sea, ya cualquier gesso que se compre ya viene. Sí, si ya viene preparado, normalmente normalmente los que están entelados de esta manera ya vienen preparados. Pero algo muy importante de mencionar, en la industria de los lienzos preparados, para ahorrar materiales usualmente le ponen una capa. Entonces aquí lo que se recomienda es una lijadita y ya sea ponerle una capa extra de gesso acrílico o una capa extra de la base de preparación de gambling, o puede ser una capa de la sisa, ¿va?
o una capa de nuestro gesso que estamos preparando aquí. ¿Ok? Gesso trae sisa y calcita. Sí, la diferencia entre estos tres es que este es el pegamento con el agua, nada más, es muy aguado. Este es el pegamento con el agua y un poco de calcita. No es tan aguado, pero tampoco es tan espeso. Este es súper espeso porque no solo tiene el carbonato de calcio, sino que tiene blanco de titanio. El blanco de titanio es un pigmento que hace que sea completamente blanco. Cuando lo apliquen es como si estuvieran pintando. ¿Tiene blanco de titanio? Sí, seguramente. Pero... Salud. Entonces, bueno, no sé, es que me genera duda el hecho de que entonces sea acrílico y después le pongas una base de aceite, no se pelean, porque... No, de hecho, o sea, si fuera al revés, si le aplicaras la base de aceite y luego la base de agua, ahí sí se desprende. Sí. La regla es siempre graso sobre magro, aceite sobre agua, ¿ok? Siempre. Idealmente, y lo recomiendan mucho los conservadores, es que si vas a trabajar con óleo, tu base en su totalidad sea base aceite. Entonces, por eso les digo que para ejercicios lo mantengamos solamente con esta base de preparación, porque son ejercicios. Si quisiéramos trabajar sobre papel una obra que queramos conservar con el tiempo, que sí se puede, lo recomendable es ponerle un recubrimiento de aceite, porque lo vuelve más estable. ¿Ok? Una capa de sisa y luego ya la ves. Uh-huh. No, pero es como si quieres que dure como 200 años o algo así. Pues por lo menos. No, pues, Que trascienda. sí. ¿Qué pasa, Pablo? Por ejemplo, aquí nos explicaste cómo hacerlo de forma manual. ¿Hay una forma de hacer manual nuestra base de aceite? Sí, no lo hemos hecho mucho aquí, pero puede ser un volumen de aceite de linaza por un volumen de carbonato de calcio, que es como nuestro medio de calcita. Ya lo has preparado, ¿te acuerdas? Y lo que tenemos que hacer es, sí, cierto, esto es importante, para cualquiera de las bases de preparación que apliquemos, ya sea gesso o ya sea el de Gamblin, lo que queremos es que penetre en el poro. Entonces, usualmente se recomienda con una espátula. No sé si se han fijado que yo de repente lo hago en los lienzos grandes, sobre todo, con la espátula trato de arrastrar el lienzo para que penetre. Porque luego las cerdas del pincel no son tan duras y entonces como que queda por encimita. Entonces, en específico, si queremos hacer nuestra base de preparación de aceite, como el aceite no es tan fluido como el agua, es más difícil que penetre en estos espacios. Entonces, se recomienda utilizar con una espátula. ¿Ok? Y si hacen el ejercicio, que mejor para probar también cómo funciona. ¿Qué más? Yo voy a trabajar en una copia a lo largo del semestre sobre este panel para que vayan viendo el proceso de cómo lo voy trabajando. Entonces, quien quiera de repente acercarse a mí, pues puede hacerlo y voy a estar trabajando aquí, haciéndolo desde cero. No. Ayer le quité... Este otro lado, esta cosa la reciclé. La tiraron a la basura de mi trabajo, entonces pues dije, es un material que tiene más de 10 años y si se fijan está como nuevo. Le quité el recubrimiento, usualmente trae un recubrimiento plástico que es para proteger esta base. Se usa usualmente en arquitectura, pero bueno, pues al no ser orgánico pues dura para siempre. Y de este lado yo creo que la pintaron, entonces podría trabajar sobre pero para que vean todo el proceso lo voy a hacer de este lado y que vean cómo funciona desde cero. Ok, ¿tienen dudas sobre recetas, la importancia de la preparación? ¿No? Bueno, entonces, a darle.
Y como es bastante espeso, lo que necesito es tratar de cubrir y apretar presión. Un poco como si estuviéramos haciendo grabado. No sé si han hecho grabado. Para repartir de la forma más homogénea posible nuestra base. Y yo creo que, bueno, dependerá un poco del gusto de cada quien. A mí me gusta con una sola capa. Si queremos hacer impasto, probablemente nos convenga aplicar una capa más. Pero como yo trabajo la pintura muy delgada, es más que suficiente una sola capa. Entonces, con la presión suficiente y en todas las direcciones, busco repartir mi base de preparación. Y con el tiempo y la práctica, voy a lograr hacer una capa bastante uniforme para no necesitar lijar, ¿no? Pero eso es pues pura práctica. Huele un poquito a solvente. Entonces igual por eso te produjo ahí. Sí, porque más bien no lo olí, pero sí que te picó. como por... Entonces cuidamos que no haya imperfecciones. Y listo, queda nuestro soporte listo para poder pintarse. Como es una base de aceite, es importante dejarlo secar, por lo menos secar y curar. Tiene que curar, que se adhiera lo suficientemente a la tabla. Y cómo van a saber que está curado, cuando le pasen la mano no se va a sentir no va a haber fricción, no se va a sentir como esta gomita, ¿no? Se va a sentir completamente seco y va a resbalar, ¿ok? Entonces, si se fijan, utilicé muy poquito. Sí es caro, pero vale la pena si trabajamos con capas delgadas de pintura, porque cuando empecemos a pintar sobre esto van a ver la diferencia de trabajar con esto a con el gesso o con solamente el pegamento. ¿Ok? Entonces, ¿y la imagen en grafito sería sobre esto? Sí, aquí lo que voy a hacer es hacer mi dibujo. Voy a hacer el trazado digital, lo voy a imprimir y lo voy a transferir con carboncillo, como lo hiciste tú. Ah, ok. Y tú también. Y entonces eso lo voy a entintar. Aquí ya no puedo aplicar una capa de la sisa, ¿por qué? Porque es magro sobre el graso y entonces se me va a separar. Aunque pareciera que se adhiere, con el tiempo se va a hacer una película que las moléculas no se unen. No porque la tinta es base de alcohol, es importante que sea base de alcohol. Si es tinta china, que es base de agua, ahí sí puede suceder que no se adhiera. Si es base de alcohol, el pigmento como que se impregna y el alcohol se evapora. Entonces ahí puedo pintar encima. ¿Ok? Ok. Va. Bien. Mismísima reencarnación de enfermos. ¿De quién? ¿Con arte? ¿Yo? ¿Qué? ¿Un planeta? ¿Qué? 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 ¿Corrimos? ¿Corrimos? Se me bajó la pila, después de tu palita. Sí. Es demasiada energía, me jala. Ya te dije que
enojadas. Si es niño, fantasías. Si es niño, Miguel. ¿Viste lo que igual decía? Si es niña Marina, si es niño, ahora que Abramovich. Si es niña, es performance. performance. Ah, sí, yo sí vi eso. Estaba chido. Desde otro espacio de Guadalajara, ¿no? Creo. Sí. Está buenísima esa parte. Y también uno de morrillos. No sé cómo se llama. No. Ah, ¿Cómo? igual sé que es como tu morrillo, y termina con morrillos, como con K. Morrillo. Morrillo. Ah, ya, morrillos. Morrillo. Ándale. Bueno, quedan 10 para 2 más. Con 2, ¿verdad? No, en tu caso con una. ¿No? Una bien dada. Oye, creo que no se la vi bien. No, Luis. Ya. Pantalones. Ay, mi hermano es un niño más chido. Un 6 porque. Sí, ¿no? ¿O qué? No, yo creo que nunca se le hace un cagazo. Sí, no es un